servidor, Sergio Zúñiga Hernández, fiscal especializado en materia de delitos electorales. La verdad que me da mucho gusto que el día de hoy estemos empezando el tercer módulo de este diplomado, de ver el entusiasmo de la gente por el tipo de ponentes que estamos trayendo a este diplomado. Platicaba hace un rato con el maestro que es un orgullo que tengamos gente de calidad, gente preparada dentro de la propia institución y que sean ellos quienes nos transmitan los conocimientos que realmente necesitamos. Hoy en este diplomado estamos haciendo pues una combinación. Posteriormente, después del maestro, vendrá otro compañero de ustedes, el maestro Julio Salinas. Posteriormente vendrá un maestro amparista y luego vienen cuatro jueces, entre jueces y juezas, quienes vendrán a implementarlo. Entonces yo creo que de verdad es un diplomado bastante enriquecedor. El señor procurador nos encargó desde un principio hacer algo diferente y creo que lo estamos haciendo. Él, por cierto, les envía un afectuoso saludo. Y bueno, sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es Manuel Hernández Salazar. Él estuvo como agente de seguridad pública, unidad de análisis de información. También estuvo como agente de la Policía de Investigación y en la actualidad es agente de investigación y análisis de información de la unidad especializada en el combate al secuestro. Él es licenciado en Derecho y tiene una maestría en juicios orales. Tiene diferentes cursos como en análisis y tratamiento de la información en la Embajada Española en México, competencias básicas de Policía de Investigación, Centro de Estudios de Posgrado SC, diplomado en competencias policiales en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública. Tiene también un programa en capacitación especializada para la Policía de Investigación, Centro de Capacitación del Sistema Penal Acusatorio en México. Un sistema penal acusatorio, la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, así como también otro curso más en la Unidad de Análisis de Información para la Policía Estatal, acreditable en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pues sin más preámbulos, los dejo a todas y a todos ustedes con el maestro Manuel Hernández Salazar, a quien les pido que le demos un caluroso aplauso. Bienvenido, maestro. Gracias. Buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Manuel. El día de hoy, el tema central el título es bastante rimbombante. Sin embargo, vamos a hablar sobre todo de los actos de investigación. Hay una pregunta muy importante que deberíamos de plantearnos, tanto como agentes, como auxiliares del Ministerio Público, como ministerios públicos. ¿En qué momento nosotros le damos seguridad al individuo que se acerca a nosotros? Ya sea para una denuncia con un agente, ya sea para una denuncia con el Ministerio Público. ¿En qué preciso momento del sistema le estamos dando esa seguridad? ¿Cuando viene a denunciar? ¿Cuando tiene contacto con el agente de investigación? ¿Cuando hay personas detenidas y puestas a disposición? ¿En el juicio oral? ¿Cuando se dicta una sentencia? ¿En qué preciso momento es donde ellos crean esa parte de decir, hay seguridad y es por eso que yo llegué aquí? La mayoría del tiempo, muchos no denuncian. ¿Por qué? Por los tiempos tediosos, la falta de atención, que es algo muy importante. Más allá de que si los tienen que esperar 2, 3 horas, es qué tanta atención le voy a dar a la persona que viene como agraviado, que viene como víctima. Polaino Navarrete nos dice que la dogma, comencemos con el título, la dogma, en este caso su fin esencial es dar esa seguridad a ese individuo. ¿De qué?
de que la aplicación de los ordenamientos sean dentro de un Estado de Derecho. Al hablar de la aplicación y al hablar del individuo, no solamente estamos hablando de llevar a alguien ante el juez, obtener una sentencia, sino también una reparación del daño, la satisfacción que tenga la víctima de ser escuchado. Entonces, estamos hablando de dos partes muy importantes, de las cuales la dogmática penal tiene esa parte de decir, le vamos a dar seguridad. ¿Nosotros en qué momento le damos seguridad? Alguien quisiera, de los momentos que les hice mención, alguien quisiera decirme en qué momento ustedes creen que le hemos dado seguridad a la persona que llega con nosotros. Buen punto. ¿Qué obtiene la víctima en ese momento? La atención, que son las medidas de protección, y el proceso comienza. Viene la investigación, vienen los actos de investigación. Me parece que tuvieron dogmática penal y teoría del caso la semana pasada. Sin embargo, bueno, yo lo estoy retomando porque vamos a basarnos desde ahí, desde el punto de decir qué estamos haciendo derivado de nuestra dogmática. La dogmática lo que busca es valorar, interpretar, argumentar y tomar una decisión. Nosotros, día a día, en las labores, valoramos, interpretamos, argumentamos y decidimos. ¿Dónde tomas la decisión? ¿Es un delito? No es un delito. ¿Es el delito que la persona está diciendo que viene a denunciar? La persona llega y dice, ¿qué cree? Que me citó un conocido, porque yo le debía un dinero. Llegando ahí, él agarró, me agredió, me golpeó, me quitó mi dinero y se fue. Yo vengo a denunciar por asalto o por robo. Cuando le preguntan, el dinero que le quitó, ¿cuánto fue? No, pues es que fue 5,000 pesos. Usted me dice que lo citó porque usted le debe dinero, ¿sí? ¿Cuánto es lo que le debe? No, pues yo le debo 6,000 pesos. Ok. Ni siquiera es la cantidad que esta persona le debe. Hubo agresión, lo conoce, sin embargo hay una deuda de por medio. ¿Qué nos dice el ejercicio indebido del propio derecho? Es aquella persona que de manera violenta, en este caso, obtenga lo que cree que por derecho le corresponde o lo que piensa que por derecho le corresponde. Nosotros valoramos todo lo que nos dicen, qué tanta lógica, qué tanto seguimiento tiene en lo que él está diciendo. Interpretamos la ley que nos dice, asalto, una persona que se hace de un bien de manera violenta hacia uno o más personas. Existe. Sin embargo, hay otra parte, que es esa parte donde existe una deuda, que por lo regular no se hace mención. Si ustedes le dicen, es que no fue asalto, es otro delito, la persona lo primero que va a hacer va a decir, no, es que me asaltó. Y esa es su idea, es el momento de argumentar el por qué nosotros estamos estableciendo de que se puede iniciar por otro delito. Si bien no somos quienes para calificar, si llegamos ante el tribunal por un asalto con los elementos que tenemos y la defensa llega a argumentar que incluso existe un documento firmado por esta persona donde le debe 6,000 pesos y busca la reclasificación del delito, lo puede lograr, pero todo derivado de los actos de investigación.
Entonces decidimos, vamos a iniciar, vamos a proceder. De nueva cuenta, las funciones trascendentales de la dogmática como tal: interpretar, criticar las leyes de manera general. En este caso lo hicimos de manera individual o de manera un poco más día a día. La ordenación y sistematización. Esto ya va más allá. Tenemos una fase de la denuncia, lo que es nuestra fase inicial de investigación, complementaria, intermedia, juicio oral, la pena. Tenemos todo controlado. No podemos llegar de un punto a otro en muchas ocasiones sin pasar por cada uno de ellos. La estabilización y cumplimiento de los principios jurídicos penales. En esta parte, ¿qué vamos a buscar que se cumpla? Que se obtenga una sentencia favorable. ¿Para qué? Para que esa persona pague por el delito que cometió. Sin embargo, también debemos de velar por la víctima. Debemos de ver que exista una reparación del daño acorde. ¿Y acorde a qué? A lo que ella nos dice o a lo que se puede comprobar. Aquello que se puede comprobar. Porque en este caso vienen nuevamente actos de investigación que nos ayudan a determinar cuál puede ser el monto de reparación del daño. Una vez que tenemos estos elementos sobre la mesa, podemos establecer que de la dogma penal para nuestro día a día es la aplicación. ¿Cómo se va a aplicar? El Estado de Derecho. Debemos de establecer que se debe de aplicar la ley de manera uniforme. El orden, la interpretación, finalmente el cumplimiento. El cumplimiento incluso no necesariamente tiene que llegar a un juicio oral, a una sentencia. Hay métodos que nos permiten hacer una terminación anticipada, ya sea por un acuerdo o ya sea porque el propio imputado requiera un juicio abreviado. Sí, las salidas alternas. Perdón. La dogma penal y teoría del caso. Después de que pasamos por la dogma, vamos a la teoría del caso. La teoría del caso es para ustedes parte del sistema, el sistema, o solamente cuando llegas a audiencia, tus alegatos de apertura. Hay algunas ocasiones donde los alegatos de apertura los establecen como su teoría del caso. Se llega ante el tribunal y dicen: mi teoría del caso viene plasmada en mis alegatos de apertura. Tenemos elementos: la presentación y la explicación de los hechos, porque lo que tenemos que hacer es presentar y explicar los hechos. Sin embargo, no podemos desarrollarlos de manera completa si no tenemos quienes intervengan en ello, que es las víctimas, los agraviados, los testigos. La vinculación del material probatorio. El material probatorio podemos establecer lo que lo puede aportar la víctima, un agraviado, el agente de investigación, los peritos. Esto es muy importante tomarlo en consideración, derivado de que el agente de investigación, debido a que se están creando diversas áreas, se están olvidando de la parte de investigar. Un ejemplo muy claro: llega una víctima a denunciar que la están amenazando a través del WhatsApp. Lo primero que se hace es iniciar la denuncia y canalizarla con el agente de investigación. El agente de investigación, una vez que tiene el teléfono, puede realizar una inspección. Sin embargo, lo que hace el agente de investigación es
Voy a hacer mi oficio, lo voy a mandar a la Policía Cibernética, que ellos son los expertos, que ellos son los capacitados. ¿Por qué? Porque buscan respaldar la obtención de información de un dispositivo electrónico. Sin embargo, la comunicación, ya sea por intervención de comunicaciones privadas o por aportación de particulares, establece que el propio particular puede entregarte la conversación. ¿Cuánto tiempo se tarda la respuesta por la saturación de información en la Policía Cibernética? ¿Cuánto tiempo le dan? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? Depende de la urgencia del hecho. Entonces, un robo, las amenazas, podríamos decir que no son tan impactantes como un homicidio, como un secuestro. Sin embargo, nos podemos ahorrar una parte, es la aportación. Se nos ha olvidado que las víctimas son parte de, y son quienes tienen el primer contacto y son quienes están teniendo la información en sus manos. Si yo en mi celular tengo la conversación y yo soy parte de la conversación, puedo aportar eso. ¿Cómo? Capturas de pantalla, imprimo en una hoja. ¿Cuánto tiempo nos estamos ahorrando en ese momento en un acto de investigación? Al final del día eso es una inspección, porque eso es lo que va a hacer el agente de investigación. Sin embargo, vamos a reforzar esto, que es la inspección del teléfono con la información, con la debida autorización de la víctima y la aportación de la víctima de las imágenes de la conversación. Nos ahorramos el trámite de 1 semana, 15 días. ¿Pero qué sucede? Creemos que el hecho de que sea un dispositivo tecnológico, dice, no, porque yo no soy el perito, no soy el ingeniero en sistemas, el licenciado, no, sin embargo, no, porque viene desde una aportación. Esa es la parte de ver los actos de investigación desde un punto diferente. Estamos acostumbrados a verlos desde lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos acostumbrados a que el Ministerio Público dice, hazte una entrevista. El agente dice, hago mi entrevista. Pero tenemos que tomar en cuenta que los actos de la prontitud, y es lo que le decía, ¿dónde le damos certeza? ¿Dónde le damos seguridad a la víctima? Si a la víctima tú le dices, ¿sabes qué? Necesito que me lo aportes, lo imprimimos, incluso aquí lo imprimimos. Lo hacen. Y de buena manera, ¿saben por qué? Porque ella se está dando cuenta de que los actos de investigación se están realizando desde el momento en que la gente está ahí. No nada más es para llegar y tomar una entrevista de los hechos, sino que ya está realizando actos que le están ayudando y que le están dando seguridad a ella. El Ministerio Público le dio el primer momento de seguridad, medidas de protección. Segundo momento de seguridad, el agente de investigación, cuando muestran que realmente se están realizando los actos de investigación. Y, por último, dentro de la teoría del caso, la teoría del delito. En este caso, la teoría del delito la vamos a aplicar después. ¿Por qué? Porque regresamos al hecho de que los actos de investigación en muchas ocasiones se están tomando de manera incorrecta, debido a que, en efecto, ahorita, si yo hago un acto de investigación, tengo que ir y defenderlo ante el juez. Y si el defensor me dice, ¿usted es ingeniero en sistemas? No. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? Bachillerato. ¿Usted obtuvo las imágenes? Cuando a muchos agentes les preguntan si tienen una carrera, una cédula, piensan que lo que hicieron puede ser mermado por esa falta de. Sin embargo, recordemos que para realizar los informes tenemos que llegarnos del conocimiento. ¿Quién no ha tenido un celular? ¿Quién no ha hecho capturas de pantalla? ¿Quién no ha bajado e impreso las imágenes? Entonces, tenemos que ya los actos de investigación se generan a partir de
No necesitamos ir a defender algo que hacemos día con día con una licenciatura, porque le van a preguntar a la víctima, ¿usted es ingeniero en sistemas? No. ¿En informática? ¿Cómo es que bajó las imágenes? Hice el screenshot de mi celular, conecté mi celular a la computadora, busqué la carpeta, las copié a Word y las imprimí. Creo que no se necesita ser ingeniero en sistemas para realizar eso. Sin embargo, viene algo muy importante, saber la capacidad de nuestras víctimas, de nuestros agraviados. No es lo mismo que venga una persona de 80 años a denunciar y le digas, y digo, no es por menospreciar a las personas de la tercera edad, al contrario, sabemos que tienen mucho conocimiento, pero en cuanto a tecnología sabemos que es un poco más complicado. Sin embargo, lo entienden. Y otra parte fundamental del acto de investigación es darle a entender el por qué sucede, por qué lo vamos a hacer o por qué se tiene que hacer. En nuestras investigaciones tenemos las preguntas de oro: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. En la teoría del caso agregamos unas más. ¿En qué sucedió? Si es un vehículo, sucedió en el vehículo como lugar. Puede decir sí, pero el vehículo tiene que estar en algún lado. El lugar es donde está el vehículo. ¿En qué? Sobre el vehículo. Cuando una persona es secuestrada, el lugar de donde lo privan de la libertad es uno. ¿En qué lo privan de la libertad? Es otro. ¿Qué elementos probatorios existen o pueden allegarse? Ya sabemos quién fue, qué hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo, dónde lo hizo, por qué lo hizo, en qué lo hizo. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo voy a comprobar eso? Yo lo sé, los agentes lo saben, la víctima lo sabe, pero para comprobarlo necesitamos llegar al juzgado y decirle al tribunal: tengo mis declaraciones, tengo mis entrevistas, tengo mis inspecciones, tengo mis peritajes, incluso una figura que muy poco se maneja, tengo mi análisis. La figura del analista es un poco complicada, sin embargo, es una parte muy importante de decir qué elementos probatorios existen. Hay algo muy importante que hemos olvidado: el teléfono lo traemos a todos lados, lo ocupamos para todo tipo de comunicación: Messenger, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Signal, Telegram, por hablar de los más comerciales y de los más comunes. Cuando extravías tu celular, lo primero que haces es dar de baja tu número. Después, bloquear tus cuentas, si es que te acuerdas de la contraseña, porque por lo regular la guardaste para que se recordara ahí, porque creíste que nunca ibas a necesitar esa parte. Entonces, el teléfono se ha vuelto un elemento muy importante en el sentido de ubicaciones, rutas, contactos e incluso actividades, o incluso el desmentir alguna situación. ¿Qué elementos fácticos se pueden acreditar? ¿Puedo acreditar que lo mató? Sí. ¿Puedo acreditar con qué? ¿O solamente puedo acreditar que lo mató? Porque no tengo el elemento con el que lo mató. Objeto punzocortante. Puedo acreditar con qué, pero no tengo el qué, porque ese es lo que la necropsia arroja. Entonces, aquí es muy importante, en estos tres elementos, actos de investigación.
¿Cuál es nuestra hipótesis? La primera hipótesis que tenemos es la primera que nos genera la víctima en su declaración, o el denunciante. Porque él dice que fue una camioneta negra, 5 individuos encapuchados, se fueron con rumbo desconocido, no traía placas. Si alguien no ha escuchado esa historia, créanme que en algún momento la van a escuchar. Nuestra primera hipótesis es: lo intentaron asaltar. Armas cortas, armas largas, chalecos, delincuencia organizada. Cuando empiezas a verificar, incluso desde la víctima, dónde estuvo, no estuvo en el lugar que dijo. ¿Se comunicó con tal persona? No se comunicó con esa persona. Las cámaras no ubican en ese lugar ni vehículo, ni personas, ni siquiera la víctima. ¿Cuántos actos de investigación ya se realizaron y nosotros no tenemos nada? Entonces viene lo siguiente: nuestros actos de investigación nos van a ayudar para descubrir, para ir observando cómo se desarrolla y para ver si nuestra primera hipótesis es correcta o tenemos que generar una nueva. Cuando la víctima o el agraviado se da cuenta que está acorralado, y no porque el Ministerio Público, no porque la gente diga es que no es cierto, sino porque los elementos que tenemos como probatorios nos están mostrando que es muy diferente, es cuando empiezan: no, yo estaba en tal lado, con esta persona, pero esta persona yo ando con ella y esto, y empiezan a cambiar toda la información que ellos vierten. ¿Seguimos generando seguridad en ese momento? ¿O ya no, o ellos nos creen una amenaza? La mayoría va a decir es que ya me estás atacando. Sin embargo, lo más importante es resolver lo que le está sucediendo a ella. Ya no estamos para evaluar lo que sucedió o por qué lo estaba haciendo, sino el hecho. Y una vez que nosotros le damos a entender que nosotros no estamos verificando qué es lo que hace en su tiempo libre, sino que estamos identificando a los probables responsables, cómo sucedió, en qué sucedió, del delito que ella está denunciando, en ese momento la seguridad no se pierde. No se pierde porque seguimos realizando los actos. Si bien descubrimos que había algo que ella omitía o ella cambiaba algo, no lo tachamos como la persona que está generando la información falsa. Se está refugiando, incluso tratando de proteger a alguien más, porque a lo mejor iba con alguien que no querían que supiera, porque conoce incluso a quien realizó el acto delictivo. Entonces, si no le damos esa oportunidad y si no le damos esa seguridad, la perdemos al sentirse esa persona amenazada. Nuestros actos de investigación no están siendo correctos y no están siendo viables para obtener lo que buscamos nosotros, que es la respuesta o un resultado positivo al acto delictivo. ¿Sí?
Gracias. Una de las características de la teoría del caso es la flexibilidad. ¿Por qué? Exactamente por lo que comenta. Una vez, un compañero me dice, es que ¿por qué le crees todo a la víctima? Porque es la víctima. Y si no es cierto, de eso me tengo que encargar yo, como agente de investigación o como agente del Ministerio Público, de establecerlo. Porque no debemos de olvidar que el agente del Ministerio Público siempre va a ir de la mano del agente de investigación. Siempre, siempre. Nosotros como unidad trabajamos muy apegados a ellos. Tenemos la capacidad de ir, hablar con el Ministerio Público, resolver dudas. Eso es algo muy importante, resolver dudas. ¿Para qué? Para ver si nuestra hipótesis va de manera correcta, si tenemos los elementos suficientes con los actos de investigación realizados para continuar sobre la misma hipótesis o modificarla, ya sea cambiándola totalmente o solamente algunas cosas, porque si bien una persona en estado crítico, emocional crítico, ve, escucha y a veces dice cosas que realmente se sacan de contexto, es donde podemos observar los siguientes elementos. Nuestra teoría del caso, por último, flexible. ¿Por qué? Debe ser sencilla. Nosotros podemos hablar jurídicamente porque nos vamos a entender con personas que entienden términos jurídicos. Entre nosotros lo podemos hacer. Sin embargo, cuando llegas con una víctima, tu teoría del caso debe de estar plasmada a explicarse a la víctima, porque ella va a ser parte importante dentro de, y si no le das una sencillez a esa explicación y a esa teoría del caso, la víctima va a decir que sí. Los alegatos de apertura. Hacia el juez de control, cuando llegas y pones a disposición por primera vez a un detenido, o cuando pides una orden de aprehensión. Si tú llegas ante el juez y te estás en ese momento dando cuenta de que lo que le estás exponiendo hay algo de verdad a medias, hay un acto de investigación que no está realizado conforme a los protocolos necesarios, ¿puedes cambiar en ese momento lo que estás exponiendo? Ya no hay flexibilidad ahí. Ahí ya no hay flexibilidad. Entonces, diríamos que la teoría del caso se vuelve inflexible en algún punto. La teoría del caso nos va a abarcar desde que comenzamos hasta que terminamos. Si bien vienen puestas a disposición solicitudes de cateo, solicitudes de orden de aprehensión, presentación de tus alegatos de apertura y de clausura en juicio oral, debemos tomar en cuenta que la teoría del caso se va transformando. Como les digo, llegamos por asalto y resulta que tenía una deuda. La teoría del caso puede cambiar, y tal vez no por nosotros, sino porque la defensa está comprobando con los elementos que nosotros teníamos que hacerlo, lo contrario a lo que nosotros estamos exponiendo. Si la flexibilidad de la teoría del caso se pierde, entonces es cuando tú ya estás ante el juez y no puedes cambiar lo que estás exponiendo, ¿o sí? ¿Te puedes contradecir? Yo como agente llego, me presento, mis informes, mis análisis. Si yo en ese momento digo, no, es que aquí no es así, ya estás generando duda, una duda razonable que puede ser a favor de la defensa, incluso sin que ellos expongan algo.
incluso sin que ellos muestren algo. El hecho de que tú estás generando algo donde ya estás tratando de cambiarlo, o donde tú mismo te estás mostrando que tienes actos que no son lícitos o que no se llevaron de acuerdo a los protocolos o las necesidades profesionales como lo son con los peritos, ya lo estamos haciendo mal. Es por eso que la flexibilidad se aplica en la teoría del caso cuando tenemos los elementos. Sencilla, lógica. Debe ser una cuestión creíble y debe tener sustento jurídico. Cuando llegamos, es muy importante lo que menciona. Es muy importante saber que la teoría del caso la llevamos desde un principio. Eso es un hecho. Porque cuando llegas ante el juzgado a poner a disposición a alguien o a solicitar una orden de aprehensión, vas a explicar una acción, un hecho, sujetos, activos y pasivos. Si nos vamos más allá, vamos incluso a mostrar la participación de cada uno de ellos, los objetos involucrados. Cuando vamos a un cateo, ¿qué buscamos? Armas, droga, equipos telefónicos, equipos de cómputo, dinero, vehículos, todo ello. Dicen que deben ser producto del delito o parte de la comisión del delito. Entonces, vamos a buscar objetos. No podemos determinar a ciencia cierta si los vamos a encontrar o no. Si van por un teléfono iPhone 8, quien tiene un iPhone va a identificar un iPhone 8, pero si te encuentras dentro de la casa 5 o 6 iPhone, a lo mejor y el más reciente lo conoces porque lo ves en los comerciales. Sin embargo, entonces tienes que establecer un elemento importante que es un teléfono iPhone. ¿Quién va a identificar si es 8? Después de asegurar, hay actos de investigación que vienen. ¿Es 9? ¿Qué haces? No te sirve. ¿Es 6? No te sirve. Este es el 8. De los 7 teléfonos que se aseguraron, uno era el que se estaba buscando. Entonces es por eso que hablamos de objetos involucrados. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Para decir que yo voy por Juan Pérez, tengo que decir por qué voy por él, en qué sentido, en qué circunstancia, derivado de qué circunstancia estoy pidiendo la orden de aprehensión y la orden de cateo por él. ¿En qué tiempo fue que se cometió y en qué lugar? Así es. Sin embargo, del lugar no solo es el lugar donde se cometió el hecho, porque si vas a un cateo necesitas el lugar a donde lo vas a buscar. Viene algo otra vez muy importante: la solicitud de información. El agente de investigación tiene la capacidad de solicitar información a las áreas de inteligencia sin autorización de un juez, de forma autónoma. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Necesito el domicilio de esto, y tienen que respaldar. ¿Por qué? Si me salen 5 domicilios de una persona por la cual tengo orden de aprehensión y voy a solicitar cateo, vamos a solicitar cateo de las 5, solo porque en Plataforma México me dice que tiene 5 domicilios. Habrá quien se la chute y dice, me voy por los 5, pero justifícate los 5, solo por la consulta en plataforma. Acto de investigación, vigilancia. La vigilancia, si en la vigilancia lo llegas a ver, lo puedes detener incluso antes, sin necesidad de tu orden de cateo. Sin embargo, si tú lo llegas a ver, pero llegó en un vehículo y se metió, y no es la única vez que sabes que vive en que lo han visto en ese domicilio, que es el vehículo que usualmente utiliza para transportarse, ya tenemos un elemento más. Tenemos 5 domicilios, de los cuales 5 domicilios, los 5 estuvieron en vigilancia y uno de ellos dio elementos positivos para solicitar la orden de cateo.
Otra vez, estamos depurando. Los actos de investigación se tienen que depurar. A veces, el agente, ¿qué hace? Tal nombre, solicito a Plataforma México porque el Ministerio Público me dijo que ubicara domicilios y datos generales de la persona. Plataforma México me responde con 15 domicilios. Imprimo los 15 domicilios, Ministerio Público, aquí está tu informe. Tengo 15 personas y estos son los domicilios. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público hoy? ¿Y alguno de ellos es el que buscamos? Se llama igual. José Hernández Hernández, vive en la avenida principal, Colonia Centro, Huejutla de Reyes, Hidalgo. 15 personas sobre una misma calle con un mismo nombre. Viene el acto de investigación de discriminación de información. Tenemos que discriminar la información. Una vez que llegamos a este punto, ya tenemos y vamos comprendiendo cómo los actos de investigación nos van influyendo en cada uno de los elementos que tenemos en esta parte. Desde la dogma para garantizar la seguridad, en la teoría del caso, qué tan importante es, siempre de la mano Ministerio Público y agente de investigación, peritos también. Sin embargo, vamos caminando de poco a poco. Nos tomamos 10 minutos, ¿les parece? Y continuamos. Gracias. Un elemento del cual estábamos platicando es la teoría del delito. El delito podemos de manera general y uniforme establecer que puede ser una conducta que debe de venir tipificada, debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. La mayoría de nosotros tomamos en consideración cada uno de estos elementos, de hecho a veces de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque día con día tratamos con cada uno de ellos. ¿De qué fiscalía vienen? Bueno, si pueden hacer mención de qué fiscalía es, porque me parece que son diferentes, ¿no? Sexuales y contra la familia. ¿Alguien más? ¿Todos vienen de ahí? Atención temprana. Me decían que había de fiscal, de electoral. Fiscal electoral. ¿Algún otro? Es importante porque sabemos que los actos de investigación van variando de acuerdo al delito. Podemos hablar en general. Sin embargo, es muy importante también, como decía la compañera, la participación, sobre todo porque si ustedes dicen es que yo lo he vivido así y lo he manejado de esta manera, es importante la participación de cada uno de nosotros, porque no podemos vivir todo el tiempo con la idea de que yo tengo la respuesta y a mí me ha funcionado así, porque existen otras maneras, otras formas, y a veces nos estancamos del hecho de no escuchar a los demás, o de establecer que como siempre nos ha funcionado, podemos seguir de la misma manera. Cuando si escuchamos a alguien más, podemos seguir de la misma manera, obteniendo resultados y de manera mejor, incluso más rápido. La mención que les hice ahorita, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes sí trabajan con la aportación de comunicaciones privadas por parte de la víctima? Directo, o sea, sin necesidad de llegar hasta informática o incluso a cibernética. ¿Cuántos trabajamos sobre ese tiempo, sobre ese acto real?
como agentes del Ministerio Público, podemos recibir esas impresiones, esas imágenes. Sí, ¿no? Alguien dijo no por allá. ¿Podría ampliar un poco más su respuesta? ¿No? Ok. Ok, vamos a embalar el documento, bueno, las impresiones para garantizar la mismicidad. ¿O solo vamos a agregar el acto a la carpeta de investigación? ¿En algún momento pueden perder mismicidad? En efecto, nosotros no dudamos de la autenticidad e incluso va a haber una inspección posterior de la aportación. Lo que hacemos es conjuntar, lo que hacemos es reforzar esa idea. La víctima te lo entrega, se encuentra dentro de la carpeta de investigación. El agente de investigación realiza la inspección. ¿Por qué es importante que se realice la inspección? ¿O creen que ya sea un acto de investigación que no se debería realizar? Innecesario, digámoslo así. Muy bien. La víctima te va a narrar los hechos. Tengo una conversación con una persona la cual me realiza amenazas, me manda mensajes de un número telefónico tal, con imagen de perfil tal, me dice que se llama Juan, que me conoce desde hace 5 años, que sabe que tengo negocios. Eso te va a narrar la víctima en su entrevista, o en su primera, en la llegada con el Ministerio Público. Algo muy importante que dijo: cuando llegamos a la audiencia de debate, la víctima no se va a aprender todo eso. La víctima, es muy importante que se va a ir guiando sobre la propia entrevista, sobre la propia declaración que realizó en un momento. Ni nosotros somos capaces de aprendernos todo dentro de nuestros actos de investigación. Sin embargo, es importante que la víctima tiene que resaltar. La víctima no va a decir fue a tal hora exactamente el minuto y el segundo. Muy importante, ¿cómo vas a incorporar las imágenes? Digo, yo creo que lo van a ver más adelante, pero es un punto muy importante. Como acto de investigación, como agente, nos toca incorporar en ocasiones documentales. En mi caso, me toca incorporar telefonía. Si la telefonía del hecho fue de una semana, ¿ustedes creen que estoy obligado totalmente a aprenderme de principio a fin cada uno de los elementos? Imposible. La defensa por lo regular siempre va a llegar y te va a decir, tal día, tal hora, en tal llamada, ¿qué coordenadas le prestan servicio a la línea? Si no está en mi análisis, no lo recuerdo. No estás obligado a dar algo que no tienes en ese momento. ¿Por qué? Porque es más fácil que tiendas a contradecirte por tratar de salvar una pregunta y decir, no lo recuerdo.
No tienes, decían al principio del nuevo sistema que no tenías la capacidad de llegar a audiencia y decir no lo recuerdo, que tenías que ir y decir totalmente lo que hacías. Sin embargo, ¿cada cuándo vamos a audiencia? ¿Cuánto tiempo se hace entre el hecho delictivo, la comisión, la investigación y el llegar a audiencia? En teoría, ¿cuánto dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿No? Prisión preventiva, ¿cuánto tiempo tiene que cumplir como máximo? Hasta 2 años. Y si el defensor, por estrategia, después del cierto tiempo empieza a pedir más tiempo, empieza a pedir prórroga, no se presenta una vez, justifica, cambian de defensor, se te van los 2 años y sucede exactamente lo mismo. Cuando tú llegas a audiencia, de ese hecho a la audiencia ya te pasaron más. En efecto, la carga de trabajo se vuelve inmensa. Sin embargo, algo muy importante en una conversación. ¿Quién tiene en la memoria ahorita? Inmediatamente el WhatsApp. ¿Qué características tiene el WhatsApp? Cuando se abre, aparece el logo de WhatsApp. En la parte inferior aparece el logo de Meta y el signo de infinito. Dentro tiene en la parte superior lo que es el menú, la lupa de búsqueda. Tiene conversaciones, estados, llamadas. Después de eso viene las conversaciones. 1, 2, 3 conversaciones. En el momento en el que tú haces la captura de pantalla, al momento que llegas a juicio, no te vas a acordar qué conversaciones tenías en ese momento. Te vas a enfocar en solo una y vas a abrir esa conversación. ¿Cuántos de ustedes han cambiado su fondo de pantalla de conversaciones en el WhatsApp? ¿Quién tiene todavía la de origen? ¿Quién no trae un paisaje, un familiar, incluso ustedes con alguien más? ¿Qué es lo que vas a describir en ese momento? Eso que estaba ahí. Lo que yo les voy diciendo, la conversación comienza el día 27 de febrero de 2019, siendo aproximadamente mediodía. ¿Por qué aproximadamente? Porque no recuerdo el momento exacto en el que me llegó en el WhatsApp. Se encuentra en el documento. ¿Lo puedo leer? Sí, lo puedo leer. Ya tenemos elementos de cómo entraste, qué te presenta la aplicación, cuáles son el entorno que presenta la aplicación. Ahora viene, ¿cuántas capturas de pantalla estás aportando? Es muy importante que ya estamos incorporando, ya nos fuimos un poquito adelante, pero ya estamos incorporando. La víctima con que te diga, todo el tiempo maneja el WhatsApp, todo el tiempo. Color verde, fondo, en ese momento tenía un perrito de color negro, la conversación es de tal día a tal día, o de tal hora, aproximadamente a tal hora. ¿Ustedes creen que el juez no les va a aceptar la incorporación de las imágenes? Si ya narró el hecho, ¿qué, quién, cómo, en qué momento? ¿A través de qué? De WhatsApp. Ya describió el WhatsApp e incluso dijo qué imagen tenía de fondo. En ese momento, el juez, el Ministerio Público va a pedir incorporar. ¿Va a pasar? Defensor, ninguna objeción. ¿Dan por incorporadas? No es mucho, pareciera mucho. Entonces, como les menciono, hay cosas que a veces buscamos hacer un procedimiento más largo porque creemos que es el seguro, porque creemos que es el que nos va a garantizar. Pero si la gente que no tenía la conversación, que no tenía el fondo de pantalla, que no usa WhatsApp, que usa Telegram, tiene que aprenderse más de lo que hace, de lo que en ese momento la víctima tuvo en sus manos, lo palpó con sus sentidos. Otro acto de investigación del cual, si bien la víctima tiene cantidad de información, es muy importante porque ella va fluyendo. Una vez que tienes las imágenes incorporadas, permito y solicito la proyección de las imágenes. ¿Y qué vamos a ver en las imágenes? Lo que ya nos contó la víctima. Ya se incorporó una documental de
que nos ayuda a demostrar el hecho, a observar el número y la conversación, así como el tiempo en el que se llevó a cabo, la fecha, hora. Regresando, hubo una conducta, sí, típica, antijurídica, ¿se puede castigar? ¿Puede ser culpable? ¿Es culpable o tiene alguna justificación para realizar el acto? No, es culpable y se puede castigar. Otro ejemplo muy sencillo en lo personal, un detalle de llamadas. No sé cuántos aquí han tenido contacto con un detalle de llamadas telefónicas. Telcel, todos lo conocemos como Telcel, compañía Radiomóvil Lipsa S.A.D.C.B. La nomenclatura del detalle de llamadas telefónicas de Telcel es una impresión. Por lo regular no imprimimos a color, blanco y negro. Toda la información viene dentro de un recuadro. En la parte superior izquierda viene el logotipo de Telcel. Del lado superior derecho de la primera hoja viene la carpeta de investigación, el número de oficio de solicitud, a quién va dirigido. En la parte media viene quién responde, todos sus estatus legales. Segunda hoja viene la continuación, la firma. Tercera hoja vienen datos generales, línea telefónica y temporalidad. Viene si está el nombre de alguien. Siguiente, cómo se compone el detalle de llamadas, número del cual se solicita, tipo de comunicación, número A, número B, fecha, hora, duración, email, latitud, longitud, azimut. Todo esto viene integrado en una tabla de valores en líneas y columnas, y al final vienen los conceptos que se utilizan dentro del detalle de llamadas. Una descripción general. Lo importante de aquí, de esa descripción, es la línea, porque eso es lo que nos está importando. Todo lo demás ya se puede incorporar. ¿Por qué? Porque te lo van a poner a la vista y te van a decir cómo sabes que es el documento que tú deseas incorporar. Por la línea, por las características que hice mención, se incorpora. Si bien estábamos observando las preguntas que la teoría del caso nos tiende a contestar, sus características, en la teoría del delito hablamos nuevamente de los 5 elementos, que es la conducta. ¿Existe una conducta? Solo que le agregamos una pregunta: ¿cómo se despliega esa conducta? No es solo el hecho, la conducta que se lleva a cabo, sino cómo se lleva a cabo. Si te apropias de algo que no es tuyo, sin consentimiento de la otra persona, robas. Si a eso le agregas violencia, porque ya tienes a la otra persona ahí, cambia el tipo de conducta. Tu conducta va a ser diferente. ¿Cuándo la conducta es típica? ¿Cuándo es típica y es antijurídica? Seguimos teniendo 3 elementos y tenemos 4 preguntas. Ahora, ¿es culpable? Como decíamos, ¿existe algo que justifique su actuación? Y si es punible. Si está en la ley, se puede castigar, ya sea a través de lo que podemos establecer como medida, solución alterna de conflictos, una pena, una reparación del daño. Bueno, aquí de nuevo vemos lo que es cómo se va originando lo que es la teoría del delito. Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpable y punible. Si alguna falta, ¿hay delito?
el que calla otorga. Si alguna de ellas falta, ¿hay delito? Sencillo. ¿Y cuando sí lo hay? Hablamos de que la conducta y cómo se despliega la conducta. Los elementos, en este caso tenemos elementos objetivos, en este caso los normativos que podríamos establecer, que es el pasivo, el activo, el bien jurídico y un nexo causal. Puede ser más de un activo como tal, un sujeto pasivo, puede ser más de un sujeto activo. El elemento subjetivo, lo que hablábamos también sobre la conducta, cómo se despliega. ¿Por dolo o culpa? ¿Tenía la intención de realizarlo? ¿Tenía la intención de no realizarlo? Y los elementos normativos, que son tanto culturales como jurídicos. En la acción podemos establecer que es un acto humano, tanto como la omisión. El hacer o dejar de hacer nos lo establece. Las acciones son aquellas que podemos establecer, las que, en este caso, la acción como conducta humana y es relevante para el derecho. En omisión, nuevamente, tenemos la conducta humana. Sin embargo, hablamos de dos omisiones: la omisión propia y la omisión impropia. Un ejemplo de la omisión propia, ¿alguien? ¿No? Una omisión impropia, solamente perseguimos delitos por acción. ¿No? Una persona que va pasando y requiere a alguien auxilio por un accidente, ¿no está obligada a prestarle auxilio? ¿O sí está obligada a prestarle auxilio? Si no lo hace, es una omisión propia. Y una impropia, a la mamá que después de tener un bebé tiene la obligación de alimentarlo, sin embargo no lo hace, el bebé muere. ¿Por qué? Por una omisión, homicidio por omisión. Tenía la obligación e incluso el deber, la obligación e incluso todo lo que los elementos para poder hacerlo. Yo sé que esto es un poquito tedioso, todavía no entramos ni siquiera a los actos de investigación, pero es importante porque de ahí, como venimos manejando desde la dogma, la teoría del caso y ahorita la teoría del delito, vamos a establecer cómo podemos ir manejando los actos de investigación. A mí me comentaban que querían que fuera algo diferente, algo más palpable. Entonces, algo más palpable es de lo que nosotros, bueno, en mi caso voy haciendo día con día. Esos actos de investigación que a veces tenemos por demás asegurados, digámoslo. Entonces, el Ministerio Público dice, el agente de investigación es el que tiene que realizar los actos. ¿Qué actos? ¿Qué vamos a comprobar con esos actos? Nuestra teoría del caso nos va a llegar de elementos para probar la teoría del delito. Los sujetos que intervienen en la ejecución del delito, pasivo y activo. Pasivo, tenemos dos, el impersonal y el personal. El impersonal
empresas, personas morales, personal, persona física. Sin embargo, tenemos lo que son los sujetos activos. Vemos 7 diferentes tipos de sujetos activos. Nosotros por lo regular buscamos el que realiza el acto. Aquel activo que de manera directa, el actor directo, realiza el hecho delictivo. Estuvo ahí, él lo mató. ¿Por qué? Lo encontré, iba llegando a mi casa, lo encontré con un cuchillo encima de la víctima. En ese momento que me vio, soltó el cuchillo y salió corriendo. Un actor intelectual. ¿Cómo comprobar que es un actor intelectual? Sabemos que no estuvo ahí. Sabemos que él no sujetó el cuchillo. Sabemos que ni siquiera lo hemos visto. Pero le dijo dónde vivía, que económicamente cómo estaba, a qué hora estaba solo, cómo podía entrar, cómo podía salir, y estaba totalmente de acuerdo con el hecho. Cuando, en nuestro caso, algo muy sencillo, cuando una persona quiere justificar su salida por un fin de semana, dice que la secuestraron. Todo viene desde su teléfono. No hay llamadas, solo hay mensajes. Todos por WhatsApp. Pide depósitos, casualmente a su cuenta. Pero ella tal vez no fue la de la ocurrencia. Ella dijo, sí voy, pero con quien está es la persona, en este caso, el actor intelectual, quien la ayuda, quien le proporciona todos los elementos. Y, de acuerdo a la Ley General de Secuestro, la persona que simula el secuestro no tiene pena privativa de libertad, pero quien la ayuda, sí lo tiene. Entonces podríamos tomarlo como un actor intelectual, y el cual sí es punible. Un actor mediato. El mediato es el que a través de otra persona comete un delito. ¿Estamos de acuerdo? Él no está mandando los mensajes, él no está llamando. Él le dio y le ofreció la idea, el cómo justificar, el cómo hacerlo. Pero él en ningún momento manda mensajes. Él no está obteniendo, en este caso, ni siquiera está haciendo la exigencia, la está haciendo la misma persona. Actor intelectual. En un secuestro, un actor intelectual es, por lo regular, un familiar. ¿Por qué? Porque él no va a obtener un lucro. Sin embargo, a su familiar, por envidia, por celos, por situaciones personales, le proporciona toda la información al malandro que él conoce, al del barrio, el que roba estéreos, el que se dedica a delitos menores. Y le proporciona la información en el sentido de que yo no voy a cometer el secuestro, pero voy a ser partícipe de, yo voy a dar la idea de, yo voy a dar todos los elementos para que se lleve a cabo, pero yo no voy a obtener ningún lucro. A mí mi beneficio va a ser el personal de decir, esa persona en la que yo le tengo envidia ya no va a estar. ¿Perdón? Ahora, por ejemplo, autor mediato. En este caso, yo en una extorsión, para realizar el cobro de la extorsión, yo utilizo a alguien para obtener el fin de mi hecho delictivo, que es el beneficio, el lucro. Entonces yo realizo las llamadas,
yo estoy teniendo participación, pero yo no voy a ir a cobrar. Es más, va a ir una persona que ni siquiera sabe por qué va. Nada más le dice, oye, ¿qué crees? Que me deben un dinero, puedes ir a recogerlo, te lo va a entregar en tal lugar. Llega la persona, ¿sabe qué? Me mandó tal, es más, ni dice quién lo mandó, vengo por el dinero, ni siquiera sabe. Está realizando el delito a través de él, está teniendo el lucro a través de él, y el que va a ser detenido en flagrancia es la persona que está obteniendo el dinero en ese momento. Cómplice. Si bien el cómplice no, regresando a lo del homicidio, si bien el cómplice no está dentro de la casa, no tiene el cuchillo, pero sí lo está esperando afuera, en un vehículo. Mismo es el vehículo de donde desciende el agresor y es el vehículo donde el agresor se sube y se da la fuga. Encubridor. El encubridor es aquel que actúa después del hecho delictivo. El que sabe del hecho y los va a recibir en su casa, va a decir que estuvieron ahí en el momento en el que se estaba cometiendo el hecho. Si llegamos ante el tribunal y ellos lo dicen, es falsedad ante la autoridad, si se logra comprobar. Estamos encubriendo el hecho delictivo posterior a que se realizó. Y el inductor, aquel que a través induce a la persona a que realice el hecho, dándole ideas, ni siquiera a quién, ideas en general, dándole el resultado o la obtención del lucro, por ejemplo, de si lo matas, ¿sabes qué? O si lo secuestras, ¿sabes qué? Vas a obtener algo. Solo lo va a inducir, no va a dar nada, no va a dar ni un dato ni nada. Si te dedicas al secuestro, si te metes a la tienda y robas, solamente va a inducir a la persona a que realice el hecho delictivo. Bien, llegado a este punto, si se dan cuenta, no hemos hablado en ningún momento total de actos de investigación. Quería que tuviéramos esto en cuenta, no sé qué tan parecido sea lo que vieron la semana pasada, pero para mí es importante despegar desde aquí porque necesito que ustedes, después de esto, también piensen, necesito que participen, qué actos de investigación son los que se tardan más tiempo, qué actos de investigación ustedes creen que se podría realizar de diferente manera. Yo sé que el que está aquí soy yo, sin embargo, los de las necesidades muchas veces son ustedes. Y la falta de coordinación con el agente de investigación causa esa demora. El hecho de que a veces decimos, sí, ve, realiza una entrevista. El agente, sí, ya fui, realiza una entrevista. Aquí está MP. ¿Qué obtuviste? No, pues lo mismo que me dijo en su declaración, el que le dijo a usted en su declaración. ¿Nada diferente? Bien. ¿Qué más vamos a hacer después de eso? Es por eso que les preguntaba qué delitos son los que manejan ustedes. ¿Qué tanto acceso tenemos a redes sociales como agentes de investigación? No como policía cibernética. No todo, yo pocas veces había escuchado la palabra de patrullaje cibernético. ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos como stalkear. Cuando entras a la red social, buscas a quien quieres conocer. ¿Qué es lo primero que vas a buscar? Que sea quien tú andas buscando. Fotos, lugares, qué grupo sigue, cuáles son sus gustos, si tiene datos generales. Sí, dígame.
Bueno, lo primero que dices es correcto. Puedes entrar a Facebook como agente de investigación sin ningún problema. Es el tema que voy a exponer en la siguiente clase, sin embargo les doy un adelanto. Sí se puede. Se puede porque debemos entender que a veces, como les hice mención, nos encasillamos en lo que tenemos enfrente o incluso creemos que quien lo tiene que hacer debe tener esa experticia, pero no solo de años de conocimiento, de cursos, de diplomados, sino que debe tenerlo con una cédula. Porque si no eres ingeniero en informática, tú no puedes entrar al Facebook. ¿Quién les dijo que no lo pueden hacer? Yo les voy a decir por qué sí lo podemos hacer y por qué nosotros como área de análisis en la unidad especializada lo hacemos. ¿Qué nos respalda a nosotros? Entonces, eso es algo con lo que hemos venido quedándonos. Como les dije hace rato, ya mandaste el oficio a cibernética, te va a tardar 2 semanas. Bueno, la gente lo puede hacer en ese momento. Si bien hay carga de trabajo, lo sé, es muy importante. Un ejemplo, antes tú metías el número telefónico a Facebook y te arrojaba qué cuenta estaba vinculada a ese número telefónico. Si el número telefónico está vinculado a una cuenta a la cual comete un secuestro el día de hoy, viene a denunciar la persona, te da el número del que le están exigiendo el pago, lo metías a Facebook y te arrojaba un perfil. Tú solamente ibas a hacer la captura de pantalla del perfil, porque incluso, como dice, es público. ¿Hasta qué punto es público? ¿Hasta qué punto es público? El solo hecho de meter el número y ver el perfil, ¿puedo llegar hasta ahí? ¿Abrirlo ya sería violar la privacidad de esa persona? Entonces, a veces se tiene esa premura. ¿Por qué? Porque la persona que está delinquiendo lo sabe que lo pueden encontrar desde esa manera. Y lo primero que va a hacer bloquear. Yo en lo personal, yo no haría un perfil falso para un número telefónico el cual voy a utilizar para delinquir. A menos que digas, no, pues es que voy a desvirtuar toda la línea de investigación para que vayan de este lado. Sin embargo, recordemos que no debemos comprobar la información, lo mismo que una consulta en Plataforma México. El abogado defensor te va a decir, ¿sabe que los datos de Facebook pueden ser manipulados? Sí. ¿Sabe que pueden ser falsos? Sí. Entonces, ¿cómo me da usted certeza de que la información que me está dando es de la persona que tengo aquí detenida? Cuando entramos a Facebook, debe ser muy importante lo primero, fotografías. ¿Estamos violentando la privacidad de la persona? En ningún momento. No estamos pidiendo contraseñas, no estamos obligando a la persona a que nos muestre. Porque algo muy importante y que pocas veces hacemos es leer términos y condiciones. Cuando bajas una aplicación de lo que sea, términos y condiciones, sí, acepto, gracias. El chiste es que mi aplicación ya esté en mi teléfono. Y eso nos toca a nosotros. Bueno, como unidad de análisis nos toca a nosotros. No tenemos que esperar a que el Ministerio Público nos diga qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque si yo espero a que el Ministerio Público me diga de que yo puedo meterme en una red social, porque en sus acuerdos, en sus términos y condiciones, dice que la privacidad depende de cada uno de los usuarios y que puede acceder a dicha red social una persona con cuenta o sin cuenta, no me lo va a decir. Hasta ahorita no me lo han dicho, al contrario. Así como hoy se los vengo platicando a ustedes, así se los comenté. ¿Por qué? Porque es importante. Tienes antes, ahorita metes el número telefónico y ¿qué te puede dar? Una publicación. Ya no un perfil, una publicación. Ahora,
¿Necesitas tener una cuenta? Porque muchos dicen, es que necesito crear una cuenta y si mis datos son falsos, la veracidad de la información ya no cuenta. Si Facebook te dice que no necesariamente necesitas tener cuenta para entrar a la información de cada uno de los usuarios, ingresé el número telefónico, me arrojó la búsqueda y tengo una publicación. La publicación está en el grupo tal, o está vendiendo tal, o está solicitando un servicio y está con este perfil. Viene algo muy importante. En el caso de que encuentras un cuerpo en Tizayuca, la persona es de Pachuca, lo encuentras en Tizayuca, tienes un número telefónico que es con el último con el que se comunicó la víctima, te aparece una publicación en una red social de hace 2 semanas. La persona puede decir lo perdí, pero el detalle de llamadas puede decir el número telefónico nunca ha cambiado, ni de equipo, y se mueve en la zona de Pachuca. Y de acuerdo a la necropsia, dice que la persona tiene de 48 horas de muerta, digamos, son 2 días. Más menos 2 horas, 50, 46. La persona del número telefónico acostumbra a estar en Pachuca y en ese momento se encuentra en la zona donde encontraron el cuerpo. Último número de comunicación con la víctima, vinculado a una cuenta de Facebook donde nos aparece una fotografía. Se verifica si tiene WhatsApp, si tiene Telegram. No estamos violentando, hasta ahorita no estamos violentando nada. Intervención de comunicaciones privadas, ¿vas a justificar? ¿Por qué? Ahí es donde tú te vas a dar cuenta si esa persona realmente participó en el hecho o solamente era un conocido de dicha persona. Porque muchas veces un acto de investigación muy informal, oiga, su esposo se comunicó con esta persona al último, fue la última llamada, ¿la conoce? No. ¿La fotografía? Nunca la he visto. Sin embargo, esa línea telefónica tiene un perfil, se encuentra en el lugar donde se encuentra el cuerpo, e incluso, si nos vamos más allá, realiza el mismo recorrido que la línea de la víctima. Tenemos elementos para continuar con nuestra investigación, pero todo vino de buscar el número telefónico de primera mano en una red social. El defensor te va a decir, es que usted no es ingeniero en informática, es que no necesito serlo. Ahí dice que todo usuario o toda persona puede usar la red social. A mí una pregunta que me hicieron no hace mucho, me dijeron, ¿y qué software utiliza usted para las coordenadas? Google Maps. Su siguiente pregunta fue, ¿el que puede usar cualquier niño? Tenía 2 intenciones. Una, molestar al testigo. ¿Por qué? Porque estás menospreciando el trabajo. 2, evidenciar que es fácil. Y eso, puede decir, cualquiera lo puede hacer. Y la respuesta fue no. No cualquier niño puede utilizar Google Maps. De hecho, si le preguntas a los niños qué es Google Maps, no van a saber. Es de acceso público. Es uno de los programas de acceso público que puedes utilizar para buscar direcciones locales, coordenadas. Así, o sea, y que si las imágenes no son de hace 3 días, 1 semana, 1 mes, a lo mejor y tiene 2 años, viene la corroboración de información. Es muy importante que no olvidemos eso. En los actos de investigación lo más importante es corroborar cada información que se obtiene de elementos tanto electrónicos como personas físicas. ¿Por qué? Le digo, Plataforma México es un sistema más confiable a nivel nacional, está alimentado por muchas bases de datos. Sin embargo, te da una licencia
de las permanentes de Ciudad de México, que te dice la vigencia es hasta 2077. No tiene ni fotografía, tiene la dirección. ¿Qué tienes que hacer? Comprobar la información, comprobarla. Eso es muy importante. Si la persona te dice, yo hablé con esta persona, fue la que me marcó y me dijo que le entregara tanto dinero, le vas a creer en primera instancia, pero tienes que comprobar que realmente existió eso. Si tú no compruebas esa comunicación, no tienes absolutamente nada. Y lo puedes comprobar de dos formas. Una, con la inspección del teléfono. Si la llamada se realizó sin borrar los datos, está la inspección del teléfono. Ahí vas a corroborar que existe la llamada. Otra, detalle de llamadas. Si el detalle de llamadas no llega a reflejar la información, es por dos puntos. Uno, básicamente, la tecnología que ahora nos invade, que es la 5G, registra el uso de llamadas como uso de Wi-Fi o uso de datos. Entonces, en el detalle de llamadas tienes un número y del otro lado tienes un IMS. Es una comunicación que se realiza con la nueva tecnología. Sin embargo, tú dices, vas a justificar, ahí sí ya necesitas a alguien que sepa, ya no lo va a hacer la gente. Tampoco necesitas al ingeniero, o sea, totalmente, porque, ¿no? ¿Sabes qué? El IMSS es esto, lo describe en el glosario del detalle de llamadas y está en el horario en el que se realiza la llamada. Es una llamada que se llevó a cabo, si bien el detalle de llamada no lo registró, en el teléfono se encuentra. Actos de investigación, nuevamente, que no estamos acostumbrados a realizar. Fue muy buena pregunta. Les voy a traer los lineamientos de Instagram, de Twitter, de Facebook, y legalmente cómo nosotros respaldamos nuestros accesos a esas redes sociales. Legal, o sea, no que porque ahí dice que puedo entrar. No, porque al final del día tenemos que respaldarnos jurídicamente de cada uno de los actos y cómo se debe de registrar cada uno de ellos, porque estamos obligados a. Creo que por hoy va a ser todo y pues nos vemos el jueves ya ahora sí con el tema de actos de investigación. Y si tienen dudas, sin ningún problema, o sea, al contrario, aquí enriquecemos y quien quiera comentar algo igual. La participación está abierta. Gracias y buena noche.